Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al curso Psicoanálisis de Estructuras Clínicas, Neurosis Actuales y Enfermedad Psicosomática. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os acompaño en este curso donde profundizamos y vamos estudiando las diferentes estructuras clínicas o posiciones psíquicas patológicas frente al lenguaje o como formas de resolver la cuestión edípica tan importante para todos nosotros, el gran problema al que todos nos hemos enfrentado en nuestra vida, el complejo de Edipo. Hola Silvi, buenos días. Si me permitís un minuto, lo que voy a hacer es compartir la emisión en otras páginas desde donde otros compañeros realizan el curso, y también os invito a que podáis compartir vosotros también con vuestros amigos, y así pues poco a poco iremos transformando al menos nuestra realidad más inmediata, ¿no? Nuestra forma de ver la vida y también la forma en que nuestros amigos, familiares, parejas, amantes ven también la vida, y así poco a poco vamos produciendo pequeñas transformaciones en la realidad. Bueno, entonces voy a compartir y, como os decía, os invito también a hacerlo a vosotros. Vamos a compartir aquí. Muy bien, entonces, hola Melina, ¿cómo estás? Jessica Torres, Nora Sanchís, Silvi, Wolfgang Cárdenas, seguimos con... ¡Muy bien! ¡Estupendo! Bueno, pues seguimos entonces con la apasionante mañana de psicoanálisis, que cómo nos gusta, ¿eh? Cómo nos gusta. Hola María, ¿qué tal? Esta disciplina y esta ciencia que tanto nos ayuda, ¿no?, en la vida, y que queremos compartir con otros, y que también bueno, pues se sientan ayudados, amados y queridos por el psicoanálisis, que en definitiva nos viene a hacer la vida más fácil a todos, ¿no? A todos aquellos que se animan a psicoanalizarse, ¿no? Porque el ser humano no es... o mejor dicho, también es donde no es donde no crees, donde cree no ser, donde no cree ser, ¿no? Soy, pienso donde no soy. Pensamos en el inconsciente, y además somos ajenos totalmente a eso, como hemos estado viendo en la otra clase. Entonces es interesante conocernos y poder transformarnos. Hola de nuevo, hola Juan Carlos, hola Jessica. Así que comenzamos entonces nuestra clase acerca de neurosis actuales, que hoy el tema que nos ocupa es muy bonito también. Bueno, todos los temas son muy bonitos de estudiar y de comprender, ¿no? Pero es la hipocondría, o miedo a la enfermedad, miedo a enfermarse, miedo a estar enfermo. ¿Os acordáis que en la clase pasada, cuando hablábamos de la neurosis de angustia, decíamos que se caracterizaba la neurosis de angustia por ese quantum de energía psíquica que está flotante, y que queremos, el neurótico de angustia lo que hace es intentar buscar cualquier representación a la que asociar esa cantidad de energía flotante, de tensión, para descargar esa tensión, asociarla a una representación, y que el neurótico de angustia tiende a asociar las representaciones pesimistas de la realidad, que va a pasar algo malo, a su marido, a su mujer, a sus hijos, a los demás, ¿vale? Bueno, pues en caso de la hipocondría, ese quantum de angustia, de energía libremente flotante, también se ponen representaciones negativas, pero con respecto a su propia salud. El hipocondríaco lo que hace es anticiparse, ¿no?, a esa incertidumbre, ese no saber, esa tensión,
la asocia a representaciones negativas sobre su propia salud. Se va a enfermar él, no le va a pasar algo malo al otro, le va a pasar algo malo a sí mismo, se va a enfermar, se va a morir, tiene cáncer, enseguida atribuye que tiene una enfermedad, ¿no? La hipocondría también es una neurosis actual, ¿no? ¿Por qué es una neurosis actual? El otro día diferenciábamos, o ya estamos diferenciando lo que son las neurosis actuales de las psiconeurosis. Las neurosis actuales tienen que ver con la sexualidad actual del paciente, por eso se llaman actuales, con la sexualidad adulta, con la genitalidad. Y en concreto, como vimos en la clase pasada, tiene que ver con una dificultad para elaborar una excitación que proviene del cuerpo, una excitación sexual, genital, que proviene del cuerpo, para elaborarla psíquicamente. En las neurosis actuales lo que sucede es que las elabora estas excitaciones somáticamente, las elabora a través del cuerpo. En la neurosis de angustia veíamos que era a través de la taquicardia, de la falta de respiración, de la disnea, del ataque de vértigo, de la bulimia. Aquí en la hipocondría va a pasar de otra manera. Pero el mecanismo es el mismo. Tiene una dificultad para elaborar psíquicamente los estímulos que provienen de vía somática, por el cuerpo, estímulos sexuales corporales. Vale. Entonces, ¿qué es la hipocondría? La hipocondría es el miedo a la enfermedad. El hipocondríaco lo que presenta, lo que tiene es, él siente sensaciones penosas, siente dolor en el cuerpo o en una parte del cuerpo. Y cuando va al médico, los médicos muchas veces se confunden, lo confunden con un paciente orgánico, ¿no? Entonces, porque hablan muy parecido, porque describen sus síntomas de una manera muy parecida al paciente orgánico. Entonces el médico lo toma como un paciente orgánico. ¿Y qué hace? Le manda a hacer pruebas médicas, multitud de pruebas en muchos casos, porque ¿qué pasa? Que le va haciendo pruebas y las pruebas dan negativas, es decir, que sale todo correcto, que no hay ninguna alteración orgánica que justifique ese dolor, que no hay ninguna lesión, ¿no? Que no hay ningún trauma, que no hay ninguna inflamación, que no hay ninguna necrosis de ningún tejido, no hay nada que justifique esa queja o ese dolor que plantea el enfermo hipocondríaco. Es decir, es muy parecido tanto en lo que siente como en cómo relata sus síntomas al paciente orgánico, pero la diferencia es que cuando se hacen pruebas al hipocondríaco, pruebas médicas, no hay ninguna prueba que diga, pues sí, mira, es que lo que le pasa en el cuerpo es esto, es que hay una lesión orgánica, mientras que en el paciente orgánico sí hay una lesión orgánica. Pero sí que hay una manera, hay un factor común en ambos, tanto en el paciente orgánico como en el hipocondríaco, que es, y ahora esto lo vamos a ir extendiendo y hablando más de ello, es la forma en que distribuyen su libido o energía sexual. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Marta. Entonces, tanto el paciente orgánico como el paciente hipocondríaco, lo que hacen es que retiran su interés psíquico del mundo real, de la pareja, de los hijos, del trabajo, de las aficiones, retiran su interés psíquico de ahí y lo ponen en el órgano que les preocupa, ¿no? La diferencia es que en el paciente orgánico está justificado, porque realmente en ese órgano se está produciendo una alteración, una lesión, un dolor que viene de mano de una lesión. Pero en el paciente hipocondríaco ese dolor, esa tensión, ese displacer en el órgano no proviene de una lesión orgánica, de una lesión estructural, ¿no? Ni funcional tampoco, como vamos a ver.
Entonces el hipocondríaco le dice el médico, mire, usted tiene todo bien, o sea, las pruebas no dan ningún tipo de alteración, no hay lesiones, no hay nada, o sea, usted está bien, le dice, no tiene nada. Y el paciente hipocondríaco va de un médico a otro porque no se queda tranquilo, porque sigue sintiendo ese dolor, ese malestar. Entonces lo que piensa es, el médico se ha equivocado o ha utilizado las pruebas diagnósticas que no son correctas, voy a ir a otro médico a pedir una segunda opinión o a ver si va a ser esto otro, ¿no? Entonces va de médico en médico. Son pacientes que son muy mal tolerados por los médicos porque repiten, ¿no? Y siempre piensan que el médico está equivocado. Es decir, que llega a haber un convencimiento. En el paciente hipocondríaco hay un convencimiento de que él tiene una enfermedad orgánica, tiene plena certeza de ello, y que el que se equivoca es el médico. Padece una especie de delirio hipocondríaco, un delirio, ¿no? Y la realidad no le convence. Las pruebas de realidad, por mucho que le digan, las pruebas médicas que están correctas, no queda convencido, no queda tranquilo. Esa realidad no consigue reducir su delirio. La relación del paciente hipocondríaco, entonces, como os podéis imaginar, con el médico es bastante hostil. Suelen ser pacientes muy reivindicativos, que en general en su manera de relacionarse con el mundo también son reivindicativos, ¿vale? Si algunos estáis sintiendo identificado con esta cuestión, pues puede que padezcáis una hipocondría, o seguramente que conocéis a alguien hipocondríaco a vuestro alrededor, ¿no? Con todas estas características que estamos diciendo. Entonces, vamos a intentar comprender lo que sucede en la hipocondría. Hemos dicho que lo primero que hay es una alteración libidinal. Hay algo raro que pasa con la distribución de la libido en el paciente hipocondríaco. Es decir, ¿por qué él siente que su órgano está enfermo cuando su órgano no está enfermo? Por más pruebas que le hacen los médicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La libido, para hacer así un pequeño resumen, es nuestra energía sexual, la energía psíquica. Es la energía con la que investimos a los objetos. Es decir, cuando algo nos interesa en el mundo exterior, lo que hacemos es ponemos nuestra libido en ese objeto, una persona. Me gusta esa persona. Entonces lo que hago es rodeo a esa persona con mi libido. Hay un movimiento libidinal. La libido sale del yo, rodea al objeto y vuelve al yo. Sale del yo, rodea al objeto y vuelve al yo. Es un movimiento circular que rodea a los objetos y por tanto ya esos objetos quedan tocados por nuestro interés, por nuestro deseo. No es como se pensaba antes, ¿no? De manera que la esencia está en los objetos, como decía Kant, ¿no? Y entonces son los objetos los que nos atraen. No, somos nosotros los que ponemos nuestro interés o nuestro deseo en los objetos, ¿vale? Y ese es el movimiento libidinal. La libido sale del yo, rodea al objeto y vuelve a yo. Y en ese movimiento libidinal se produce en nosotros una gran cantidad de energía, fuerza, energía para la vida, ¿no? A medida que nos relacionamos con los objetos exteriores. Así que podemos hablar de la libido, de una sola libido, pero que si la libido está en el yo, la llamamos libido del yo o libido narcisista, y cuando la libido está en los objetos, la llamamos libido objetal. Bueno, Sylvie decía, el médico lo deriva a un psicoanalista, entonces, eso es lo deseable, claro, que el médico tenga un cierto conocimiento acerca del psiquismo humano y entonces pueda hacer un diagnóstico diferencial de cuando se trata de un paciente orgánico que tiene una lesión orgánica en el cuerpo y que por tanto requiere de un tratamiento médico, o cuando se trata de un paciente hipocondríaco que por tanto lo que requiere es un tratamiento psíquico. Y en vez de huir del paciente, ya está aquí otra vez el pesado este que no tiene nada y que viene a contarme su vida, lo pueda derivar a un psicoanalista que es la persona especializada para poder escuchar a ese paciente y poder ir ayudándole en su psicoanálisis a su transformación personal, ¿no? María González decía, ojalá. Bueno.
No todos los médicos tienen esta escucha, esta posibilidad, pero gracias al psicoanálisis cada vez más médicos van teniendo formación psicoanalítica, o al menos hay una nueva medicina que sí que incorpora la formación psicoanalítica y la escucha de los factores psíquicos. Hola Paqui, buenos días. Entonces, así que nuestra vida anímica, nuestra vida psíquica se ve forzada a traspasar las fronteras del narcisismo. Es decir, porque si no, si el narcisismo fuera primario, uno se bastaría a sí solo y no necesitaría de los demás. Pero necesitamos de los otros para todo. Solo uno no existe, solo no puede vivir. Por eso la libido tiene que traspasar las fronteras del yo, tiene que pasar las fronteras del narcisismo y poder pues encontrarse con los objetos reales, con los objetos del mundo real. Jessica Torres pregunta: ¿puede suceder que pones la libido en una persona y que lo devuelto no sea enérgico? Siempre que hay movimiento libidinal se produce energía en el sujeto. Otra cosa es que luego tú te relaciones de una manera que no te gusta, o que no te guste esa persona o lo que te produce esa relación, y sustituyas, ¿no? Sustituyas por otra persona, porque eso es un mecanismo psíquico saludable, la sustitución. No me gusta este objeto o me abandona el objeto, entonces sustituyo por otro objeto. Conlleva un movimiento de retirada de la libido de ese objeto y rodear otro objeto con esa libido. Esto es lo que en la otra clase, cuando hemos hablado de la melancolía, esto es lo que no puede el melancólico. El melancólico no puede sustituir un objeto perdido por otro objeto perdido. Entonces, esa energía que ha retirado del objeto, al identificarse con él, se queda en el propio yo, la energía libidinal. ¿Vale? Pero se puede sustituir un objeto por otro, siempre que hay movimiento. El estado de normalidad es un estado con movimiento libidinal. La energía proviene de hacer un movimiento libidinal, de salir al mundo exterior, a relacionarse con otros, a trabajar, a estudiar, ¿no? Siempre es con el exterior, porque cuando la energía se queda detenida en uno, se queda en el yo, entonces se estanca, hay un estancamiento libidinal, y para decirlo de una manera burda que se entienda, se pudre la energía, te pudres por dentro. Eso da lugar a síntomas melancólicos o hipocondríacos, como vamos a ver. O incluso peor, porque la hipocondría también va a ser un antecedente muy común de la paranoia, de la psicosis, del delirio. ¿Vale? Bien, a ver. Juan Carlos, doctora Valdominos, una pregunta sobre la somatización que realiza la mente sobre el cuerpo. Cuando Charcot descubre los movimientos que no controla la persona, por ejemplo la histeria, es un comportamiento patológico. Mi duda es la somatización. ¿Tiene una función productiva sana o solo es para expresar lo patológico de algún comportamiento no consciente? ¿O también comparte lo consciente y está bajo el control de la persona, y hasta qué grado? Gracias. Muy interesante pregunta, Juan Carlos, porque además vamos a intentar ver a lo largo de este curso la diferencia entre las neurosis actuales y la histeria, ¿no? En la histeria hay somatización, como muy bien dices, pero la somatización viene de mano del mecanismo de la conversión. Es decir, en la histeria hay un conflicto psíquico, cosa que en las neurosis actuales no hay conflicto psíquico. En la histeria hay un conflicto psíquico entre un deseo proveniente del inconsciente, ¿no? Hay un deseo libidinal, generalmente incestuoso, que implica a un objeto del mundo exterior que no es apropiado para esa persona, un familiar, un subrogado del padre, un objeto para el que esa persona tiene un toque prohibido, ¿no? Y entonces el conflicto aparece cuando está ese deseo y a la vez la prohibición, la crítica, la resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la histérica o el histérico? Frente a esa idea, ese pensamiento, esa fantasía que ha tenido, reprime la fantasía, la idea, el pensamiento, pero el afecto asociado a ese pensamiento
se deriva por vía somática, se deriva a través del cuerpo. Por ejemplo, no puedo dar un paso más. Esa es la frase, ¿no? No lo puede pensar, no puede decir la frase. Y entonces lo que pasa es que se le paraliza la pierna. ¿Vale? Eso es en la histeria. Hay una frase que sostiene el síntoma. En el caso del hipocondríaco es otra. La somatización se produce de otra manera que voy a explicar a continuación. ¿Vale? Entonces, no, en la histeria siempre la conversión es patológica. Aunque el mecanismo histérico, el mecanismo que está en juego en los fenómenos histéricos, lo ponemos es un mecanismo normal del aparato psíquico y que lo utilizamos muchas veces también, ¿no? Cuando llegas a casa, yo qué sé, en el trabajo te dijeron una frase, pero no pudiste, una frase que no te gustó, ¿no? Pero no dijiste nada, no pudiste responder porque era tu jefe y no encontraste la frase adecuada para responderlo. Y luego llegas a casa y no te apetece comer, por ejemplo. No tengo hambre, me quedé sin apetito. No puedo tragar, no me lo pude tragar la frase, ¿no? Por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, o te empieza a doler la cabeza, una jaqueca. Eso es un mecanismo histérico, ¿no? Siempre es patológico en la conversión. Y nunca está bajo el control de la persona, es inconsciente, se produce de manera inconsciente. Ahora vamos a ver qué pasa en el hipocondríaco en relación con eso que acabas de preguntar, Juan. O sea que me viene genial la pregunta para explicar esto a continuación. Hemos dicho entonces que la libido tiene que salir del yo y que un intenso egoísmo a veces nos protege contra la enfermedad. Pero también enfermamos cuando somos incapaces de amar a los otros, al mundo, al trabajo, ¿no? Al exterior. Es decir, la creación nos ayuda a ponernos sanos. La creación, la sublimación, el trabajo. Y el estancamiento de la libido en el yo, ese narcisismo exagerado, cuando todo la libido, toda la energía sexual se queda en uno, eso produce dolor, eso produce displacer, eso produce que se estanque, que se pudra esa libido o esa energía sexual que tendría que estar al servicio de la realidad, al servicio del exterior. Entonces, ¿pero por qué? Entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué el estancamiento de la libido se traduce en una sensación de displacer dolorosa? ¿Por qué? Porque la libido incrementa la tensión del aparato psíquico y todo aumento de la tensión en el aparato psíquico produce displacer, produce dolor. Bueno. Y ahora vamos a explicar esto de la somatización en el hipocondríaco, que es diferente a la somatización histérica. Bien, cualquier zona erógena, cualquier zona del cuerpo, cualquier órgano, el brazo, la pierna, el pie, la mano, la oreja, la cabeza, cualquier órgano, incluso el corazón, los pulmones, cualquier órgano de nuestro cuerpo es erógeno, puede llegar a ser erógeno. Es decir, puede representar a los genitales y comportarse como ellos. ¿Vale? O sea, si yo os dijera que cualquier parte de vuestro cuerpo puede representar psíquicamente a los genitales y comportarse como los genitales, ¿qué me diríais? Claro, porque aparato genital tenemos el prototipo, ¿no?, de la excitación de un órgano que se manifiesta sin estar enfermo, se manifiesta sensible o aumenta su sensibilidad y presenta cierta alteración ese órgano, ¿no? Como por ejemplo, se hincha, se congestiona, se humedece y va a ser la sede de múltiples sensaciones. Imaginemos en la erección del miembro viril, ¿no? Sin estar enfermo adquiere todas esas cualidades. Entonces, si ahora damos ese nombre de erogeneidad a cualquier parte del cuerpo que puede precisamente adquirir esas cualidades, ¿no? Inflamarse, humedecerse, convertirse en la sede de múltiples sensaciones, a eso le llamamos erogeneidad de un órgano.
cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano de nuestro cuerpo tiene la capacidad de enviar a la vida psíquica estímulos sexualmente excitantes. Cualquier parte del cuerpo puede enviar a nuestra vida psíquica estímulos sexualmente excitantes. Es decir, puede representar a los órganos genitales y comportarse como ellos. ¿Qué me decís? Bueno. Entonces, paralelamente a cada una de estas alteraciones de la erogeneidad, lo que se va a producir es una alteración de la carga de libido en el yo. ¿Vale? Si hay una parte de nuestro cuerpo que se ha hecho erógena, también se va a alterar la distribución de la libido en nuestro yo, en nuestro aparato psíquico. Y esos son precisamente los factores básicos de producción de la hipocondría. Se produce una erogeneidad de un órgano y se produce una alteración de la carga de la libido, de la distribución libidinal. De tal forma que hay un órgano en la hipocondría que adquiere esa capacidad de enviar excitaciones psíquicas que, debido al aumento de la tensión, producen dolor y displacer. Pero ojo, ojo, porque esto también es muy importante. La inmovilidad de la libido en el hipocondríaco se produce de una manera distinta a la depresión, por ejemplo, a la melancolía, lo que decíamos, ¿no? Es decir, la libido, hemos dicho, en el hipocondríaco no sale del yo y no se interesa al hipocondríaco en el momento en que está hipocondríaco, ¿no? No se interesa por su mujer, por su marido, por sus hijos, por el trabajo, se está interesado en su órgano, en lo que le duele, en su padecimiento. ¿Pero por qué es esto? Porque en el hipocondríaco el objeto y la fuente de la pulsión aparecen unidos. Esto es complejo, ¿eh? Y ya nos tenemos que remitir para poder entenderlo a otro texto de Freud que se llama Las pulsiones y sus destinos, donde Freud nos descompone lo que es la pulsión. La pulsión. Habíamos dicho que en el ser humano no podemos hablar de instintos puramente porque está tocado por la palabra, entonces los instintos también están humanizados en el ser humano y se llaman pulsiones. Y las pulsiones a su vez tienen 4 componentes, que son el objeto de la pulsión, la fuente, el empuje y el fin, ¿no? El objeto de la fuente es la zona erógena de la que nace la pulsión, la boca, el ano, los genitales o cualquier otro órgano que se haya erogenizado, ¿no? El objeto es aquello con lo que se va a satisfacer la pulsión. Sale del yo, rodea al objeto y vuelve al yo. El empuje es la fuerza y el fin es la satisfacción final de la pulsión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el hipocondríaco? En el hipocondríaco el objeto y la fuente están fundidos. Interesante, ¿no? El objeto y la fuente están fundidos, es decir, la fuente, que es de la fuente erógena, la zona erógena, el órgano erogenizado, es a la vez fuente y objeto, ¿no? De donde nace la pulsión es a la vez donde se satisface la pulsión. Es decir, en el hipocondríaco no hay movimiento pulsional, no hay ese movimiento que rodea al objeto y vuelve al yo. La libido no sale del órgano en el que se siente dolor, en el que se siente displacer. No hay movimiento libidinal, hay estancamiento de la libido en el órgano. En el órgano no enfermo, no hay lesión de órgano, son sensaciones. Lo que tiene el paciente hipocondríaco son sensaciones, tiene dolor, tiene displacer, pero debido a ese estancamiento libidinal, a que la libido no sale del órgano y no hace el recorrido que sería apropiado para la salud. Entonces, no confundir con la histeria.
En la histeria, como bien hablábamos ahora con Juan Carlos, hay todo, hay objeto, hay fuente, hay empuje y hay fin, están todos los elementos, ¿no? En la histeria la conversión se debe a que, como se separa la representación del afecto cuando se reprime, la representación se hace inconsciente, pero el afecto, ¿qué hacemos con él? El afecto no se puede reprimir. Entonces la histérica lo que hace es que no lo puede elaborar psíquicamente y lo elabora en el cuerpo, ese afecto. El hipocondríaco no, es otra forma, es una erogenización de un órgano donde se han fusionado el objeto y la fuente. Entonces se satisface a sí mismo en el órgano y eso genera un gran displacer y un gran malestar. No hay desplazamiento como en la histeria. El paciente histérico no abandona el objeto, sigue habiendo un objeto exterior. Sigue estando el cuñado al que ama pero que está prohibido ese amor, o sigue estando el señor de la casa del que se enamoró pero que está prohibido ese amor. Hay un objeto exterior. En el hipocondríaco no hay objeto. El objeto es su órgano, su corazón, sus pulmones, su intestino, allí donde tiene la sensación dolorosa. Ese es su objeto. Tanto es así que hay pacientes hipocondríacos que le ponen nombre, ¿no? Le ponen nombre a su órgano. Ay, ya está aquí, me duele el estómago, ya está aquí Juanito, haciéndome de las suyas, ¿no? Le ponen nombre, ahí queda, el objeto está en el propio órgano afectado. ¿Se entiende esa diferenciación? Silvi dice, qué interesante, claro, es que es todo un mundo un mundo de diferencias, ¿no? De lo que pasa en una neurosis a lo que pasa en otra, en las diferentes estructuras, ¿no? Patológicas. Lo que sucede en la hipocondría, por tanto, y también en la enfermedad psicosomática, que veremos más adelante del curso, es que el objeto y la fuente están fundidos en el propio cuerpo del sujeto. El órgano no es fuente erógena como en la histeria, sino que es objeto en el propio cuerpo del sujeto. El goce del hipocondríaco, como también le pasa al psicosomático, es un goce autoerótico. No hay objeto, es un goce autoerótico consigo mismo. Es como si dijera, yo me lo guiso y yo me lo como, yo me basto a mí mismo, no necesito objeto. Eso le pasa al hipocondríaco. Está interrumpido el movimiento pulsional que sale del sujeto, rodea los objetos y vuelve al sujeto. No hay objeto, su objeto está fundido en su propio cuerpo. Se basta a sí mismo el hipocondríaco, en su goce, en su manera de gozar, ¿no? Vemos ya entonces que es una manera de gozar, como pasa en las neurosis actuales, muy primaria, muy primitiva, donde todavía donde elimina el objeto. O sea, todo el mundo ha pasado por esa constitución psíquica normal, es un sujeto psíquico normal, constituido plenamente, pero ha regresado a ese punto autoerótico donde niega la existencia del objeto, donde no necesita de los objetos exteriores, ¿no? En el fenómeno hipocondríaco, después es un sujeto psíquico, ¿no? Normal, que llegando al psicoanálisis y hablando en el análisis puede transformar esa manera de goce, esa manera de resolver, ¿no? Las cuestiones dificultosas que se le plantean en la vida, porque al fin y al cabo es una manera de resolver, pero en la que también alcanza un goce. En el caso del hipocondríaco es un goce autoerótico. Bien. Entonces hay un estancamiento libidinal. En la hipocondría, ese estancamiento libidinal en el yo, en el narcisismo, que da lugar a este goce autoerótico, es muy fácilmente y muy frecuentemente antecedente de una paranoia. ¿Por qué? Porque la paranoia también tiene su origen, una de sus raíces, en esa cuestión autoerótica, en el autoerotismo. Mientras que otras neurosis, las psiconeurosis, como la histeria, como la neurosis obsesiva,
la libido está puesta en los objetos exteriores. Con respecto a la espera angustiosa, pues en la hipocondría, como hemos dicho, la espera angustiosa recae sobre su propia salud. No tolera la incertidumbre y entonces siempre tiende a adelantarse a los acontecimientos pensando que se va a enfermar o que se va a morir o que le va a suceder algo, ¿no? Mientras que la neurosis de angustia es a quien le va a suceder algo, que se va a morir o se va a enfermar, es siempre otro. Su marido, su mujer, sus hijos. Y en la neurastenia, que veremos la próxima clase, esa angustia o esa espera de angustia recae más en la capacidad del sujeto frente a la realidad. No voy a poder afrontarlo, no voy a ser capaz de realizar ese trabajo, no voy a ser capaz de aprobar el examen. Eso es más propio de la neurastenia, que veremos la próxima clase. Pero como dijimos también, todas las neurosis actuales tienen su origen, su etiología en la sexualidad adulta, ¿no? Y están en relación con una práctica sexual inadecuada. En la neurosis de angustia veíamos que era el coitus interruptus, la eyaculación precoz. En la neurastenia veremos que es la masturbación. Y en la hipocondría tiene que ver con una relación que tiene el sujeto con el acto de masturbación. Y es que piensa, el hipocondríaco, esto ya cuando vamos a lo inconsciente, ¿no? Piensa que se va a enfermar por haberse masturbado a causa de la masturbación. Es un castigo a ese acto prohibido. Es un problema moral, realmente, el que tiene el hipocondríaco. Siempre hay neurosis mixtas, ¿no? Y neurosis que tienen más tendencia a presentarse acompañadas de otras neurosis. Pues en el caso de la hipocondría suele venir acompañada o antecedente, como decíamos, de la psicosis. Vamos a ver. Pregunta. Antonio Mendizábal, Óscar Antonio Mendizábal, saluda, buenos días, Mendizábal. Juan Carlos dice, entonces, doctora Valdominos, si hay estancamiento de la libido, genera dolor. Por lo tanto, un movimiento excesivo de la libido genera mucho placer. Sí, genera placer, genera otro tipo de goce, genera un goce en el mundo, goce en la realidad, genera descarga, genera euforia, ¿no? Cuando uno... Seguro habéis tenido la experiencia, ¿no? Cuanto más trabaja uno, más ocupado está, ¿no? Más planificado el día, poniendo su energía en los objetos, en actividades, en la sublimación, eso genera mucho placer, que también hay que ser capaz de tolerarlo, ¿no? Que hay veces que es más difícil de tolerar, el placer que le produce a uno el trabajo, estar en la realidad, que las cosas te vayan bien, ¿no? Genera placer, genera descarga y genera mucha energía, te da mucha más energía. ¿Y cuál sería un ejemplo de este movimiento de la libido? Bueno, pues eso, ir al trabajo, relacionarte con los compañeros, poner tu energía psíquica en el trabajo, en la tarea, o pintar un cuadro, bailar, salir a ligar, yo qué sé, todo lo que sea salir de ti, salir de tu mundo psíquico y poner tu energía psíquica en el mundo real. Eso es hacer un movimiento libidinal. Lo estamos haciendo constantemente, el movimiento libidinal, ¿no? Pero hay veces que ese estancamiento de la libido, esa incapacidad de salir de ti, si te quedas todo el tiempo en tus fantasías, en tus remordimientos, en tu castigo, autocastigo, ahí te enfermas. Ahí es como si toda la energía psíquica estuviera puesta sobre ti, en tu yo. Claro, después la toma el super yo. El super yo que toma esa energía psíquica y se puede volver, hemos dicho, cruel, tirano, castigarte, ¿no? Hasta matarte, como le pasa al suicida,
que en realidad es su super yo matando a su yo identificado con el objeto perdido, ¿no? Es decir, que la libido está ahí, la libido proviene del ello y la libido quiere salir, lo único que quiere es expresarse, llegar al mundo, a la conciencia, que no puede llegar tal cual, porque digamos que es salvaje, es energía pura y hay que refinarla, hay que trabajarla y por eso tiene que pasar a través del yo para poder llegar a la realidad y a los objetos de la manera más apropiada, de la manera más conveniente, sin que eso te genere que el otro te pegue una bofetada o que te vaya, ¿no? El mundo vaya a responder en contra de tu actuación. Entonces tiene que ir trabajada, refinada, pero esa libido está preparada para salir al exterior en busca del objeto. En el estado de salud es así. Julio César Toscano pregunta: buenos días, Virginia, te hago una pregunta en la hipocondría. ¿Hay una regresión de la libido a una fase narcisista con erotización de la angustia y la sexualización de los órganos? Sí. En la hipocondría hay una regresión a una fase narcisista, a una fase autoerótica. Y sexualización y erogenización de un órgano, exactamente. Fusión de la fuente y el objeto en el propio cuerpo del sujeto. Muy bien. Claro, fase narcisista por la que pasamos en nuestro desarrollo psíquico. Es decir, en nuestro desarrollo psíquico hemos pasado de una fase autoerótica, cuando éramos bebés, nacimos, era todo autoerótico, nos chupábamos el dedo, ¿no? Son manifestaciones de la sexualidad infantil, el chupeteo del pulgar, esa es la primera manifestación, la primera forma de masturbación, ¿no? Goce oral, todo, pero es goce autoerótico. Después el niño empieza a aprender a amarse, o para poder pasar del goce autoerótico a amar a otros objetos, hay una fase intermedia que es el narcisismo, donde la libido rodea al propio yo a medida que se va formando por identificaciones, ¿no? Fase narcisista. El niño está solo preocupado de sí mismo y empieza a amar a los demás en la medida en que los demás le resultan útiles. A mamá porque mamá le da todo, mamá le protege, le da de comer cuando tiene hambre, le cuida cuando se pone malito, entonces va amando a la mamá. Después va amando al papá porque el papá también tiene alguna intervención y un papel importante en su vida y también aprende a ir amando al papá y así sucesivamente, ¿no? No solo amando, también a odiarlos en determinados momentos, cuando le prohíben cosas, cuando le dicen que no, también ahí aparece la hostilidad y el odio hacia los objetos exteriores, ¿no? Pero ya hay objeto exterior. Bueno, entonces el narcisismo sería una fase intermedia entre el autoerotismo y el amor a los objetos. Entonces todos hemos pasado por ahí. En las patologías, en la psicopatología, ¿qué pasa? Hay regresiones a esos estados primitivos. Y en la hipocondría, como muy bien dices, Julio César, hay una regresión a ese estado, a esos primeros estados narcisistas, esos primeros momentos de constitución psíquica narcisistas, autoeróticos. Jessica Torres dice: ¿y si alguien hace muchas de esas tareas, pintar, bailar, relaciones sociales, deporte, trabajo, pero sufre de angustia? Bueno, es que la angustia está siempre, con la angustia no se puede acabar. La angustia es una señal para la persona que está en el mundo, es decir, que ha aceptado la castración, que ha aceptado que necesita de los demás, que acepta las diferencias, que tolera las diferencias entre unos y otros, ¿no? Va a haber también angustia. Lo que diferencia al sano del enfermo es qué hace cada uno con esa angustia. Porque tú te puedes angustiar, por ejemplo, cuando tienes que ir a una reunión con un cliente, ¿no? En tu empresa, ¿vale? Pero no te quedas... el hipocondríaco, ¿qué haría? Se enferma, ay, le duele mucho la tripa y no puede ir a la reunión, ¿no? Y al final lo acaban despidiendo. Porque cada vez que tiene algo importante se enferma, se siente enfermo, por ejemplo. Mientras que la persona sana, ¿qué hace? La angustia le sirve como señal, su deseo está próximo, entonces lo que hace es, se prepara para la reunión, se pone a estudiar, se pone a trabajar para ir preparado a
esa situación de la realidad que es novedosa y para la que requiere cierta preparación. Pero la angustia siempre va a estar. De hecho, hay una angustia que se llama angustia de la creación. Es decir, que antes de pintar un cuadro se siente angustia. Antes de empezar a bailar, ¿no? Por mucho que seas un bailarín profesional, sientes un poquito de nervios y angustia cada vez que sales al escenario, ¿no? La angustia siempre está. Es lo que hace cada uno con su angustia, que puede ser sano o puede ser patológico. ¿Vale, Jessica? Y Javier Alejandro dice, cada día más linda, Virginia, saludos. Gracias, Javier. Es el psicoanálisis y la poesía, la pintura y el baile, pero gracias al psicoanálisis. Hablo de una angustia con dolor físico. Bueno, entonces debería revisarse, porque la angustia, si se siente ya como un dolor físico, tiene que analizarse. Bueno, puede, no es que tenga, esto no es una obligación. Puede psicoanalizar a ver de dónde proviene esa cuestión. Si la sientes en el cuerpo ya como síntoma, porque una cosa es sentirla temporalmente. Todo el mundo siente angustia antes de escribir un poema. Cuando te enfrentas a la página en blanco, ¿no? Un poco de angustia, pero si ya lo sientes como un síntoma corporal, tienes tú la angustia, cuando realmente hay que dejar que la angustia te tenga a ti. Bueno. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más deciros? Bueno, con respecto al tema de la lesión, que haya o no lesión en el cuerpo, que va a ser diferente, va a ser muy importante para distinguir a lo que son las neurosis actuales, como la hipocondría, la neurosis de angustia o la neurastenia, de lo que es la enfermedad psicosomática. Gracias a ti, Jessica. En las neurosis actuales no hay lesión de órgano, es todo una lesión funcional. O en la hipocondría, que no hay ni lesión de órgano ni lesión funcional. En la hipocondría lo que hay es sensaciones físicas de displacer o de dolor, pero no hay lesión. El médico hace pruebas y no hay ningún hallazgo histológico o de otro tipo que justifique ese dolor, ¿vale? En la psicosomática sí hay lesión, ¿no? Y en la orgánica también hay lesión. En la histeria no hay lesión, es todo una cosa funcional, es decir, se le paraliza el brazo, pero no hay ningún tipo de lesión que justifique esa parálisis del brazo, ¿no? Es una cosa psíquica, es una anatomía imaginaria la que se daña en la histeria. Y en la neurosis de angustia, la neurastenia, tampoco hay lesión orgánica, hay lesión funcional en la función de un órgano. Late más rápido el corazón o respira de una manera anormal, ¿no? Hay una lesión funcional. En la hipocondría no hay lesión ni funcional ni orgánica. No hay ningún tipo de lesión en la hipocondría. Hay sensaciones de tener una lesión orgánica, hay sensaciones de dolor, hay sensaciones de displacer, pero no hay ningún tipo de lesión. Entonces, repetimos esta idea de que en el paciente hipocondríaco retorna una fase de autoerotismo, en el sentido de que no hay separación entre la fuente y el objeto. El objeto está en el propio cuerpo del sujeto. Se basta a sí mismo el sujeto, no necesita de ese rodeo de los objetos para satisfacerse. Él se lo guisa y él se lo come. Es un goce que no incluye en su vuelta al objeto, un goce sin otro. Hay un estancamiento de la libido del yo. Bueno. Y para finalizar, vamos a hablar de esta cuestión que estamos diferenciando ahora con las neurosis actuales, ¿no? Con las neurosis actuales, lo que vio Freud y lo que nos permite ver a nosotros es que la función sexual, como función, ¿no? No es ni totalmente psíquica ni totalmente física, la función sexual, sino que la función sexual
ejerce su influencia tanto en nuestra vida psíquica como en nuestra vida física. Por eso Freud utiliza el término de pulsión, que es un concepto que está en el límite entre lo físico y lo psíquico, porque lo físico y lo psíquico nosotros lo separamos para poder estudiarlo, ¿verdad? La medicina se ocupa de lo físico, el psicoanálisis se ocupa de lo psíquico, pero están unidos. El cuerpo y la mente están unidos, lo físico y lo psíquico están unidos, y eso se ve especialmente en la función. En la función sexual se ve esta unión muy bien, ¿no? Entonces, los síntomas en las neurosis actuales, que son las que estamos estudiando ahora, lo que nos muestran es los efectos en el cuerpo de la función sexual, ¿no? En la neurastenia, esa aceleración del ritmo cardíaco, de la respiración, la sudoración, la hiperventilación, el vértigo, ¿no? Son síntomas en el cuerpo de la función sexual. Mientras que la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, lo que nos permite ver son los síntomas psíquicos o manifestaciones psíquicas de las perturbaciones sexuales. Porque cuando un estímulo llega a nosotros, tanto si procede del exterior como si procede del interior de nuestro aparato psíquico, nos afecta tanto orgánicamente como psíquicamente. Nos toca físicamente y psíquicamente, lo elaboramos por las dos vías, física y psíquica. Reaccionamos a ese estímulo tanto orgánicamente como anímicamente. Provengan de donde provengan los estímulos. La diferencia en que el estímulo exterior proviene desde fuera del aparato psíquico, es decir, es porque nosotros hemos puesto nuestra libido en él, lo hemos rodeado con nuestra libido que nos interesa, ese estímulo, mientras que el estímulo interior proviene de dentro del aparato psíquico y es pulsional, es continuo, no nos podemos deshacer de él aunque queramos. Solamente podemos someternos a psicoanálisis, porque el exterior uno puede huir de él. Es decir, como decíamos antes, una relación tóxica, una relación que no me gusta, una relación que me enferma, pues sustituyo a ese novio, me busco otro novio, por ejemplo, ¿no? Pero claro, cuando proviene del interior del aparato psíquico, ¿qué haces? Es un estímulo pulsional que te está afectando tanto a nivel físico como a nivel psíquico y no puedes escapar de él. A ver, Mendizábal dice, me da mucho miedo las enfermedades, más en estos momentos. Terror a enfermedades respiratorias, paso todos los procesos, mucho miedo. Más en estos momentos por el coronavirus, dices. Claro, muchas personas que ahora tienen ese miedo a o sea, que se acentúa el miedo hipocondríaco, ¿no? La reacción hipocondríaca. Pero bueno, era un miedo que ya estaba antes. Seguramente que esto te pasaba antes, ¿verdad? Mendizábal, esa tendencia a tener miedo a enfermar. El coronavirus lo que está haciendo, o el aislamiento, es acentuar mucho esas tendencias en cada uno, ¿no? Que uno tiene tendencia a la melancolía, a la depresión, pues ahora con la alarma, no puede salir de casa, tal, se mete más en sus procesos psíquicos melancólicos. Que uno tiene tendencia a angustiarse, pues ahora toma esa amenaza proveniente de la realidad también para intensificar o para regocijarse más en sus amenazas pulsionales provenientes del interior del aparato. O también esos miedos hipocondríacos se intensifican. Pero ya había antes esas tendencias en uno. No es tampoco que el coronavirus produzca la enfermedad mental, ¿no? O esas tendencias, porque son tendencias en todos, aunque algunos se intensifiquen y llegan a hacerse patologías o enfermedades, en todo el mundo hay una tendencia hipocondríaca, hay un rasgo melancólico, una tendencia histérica, ¿no? Pero claro, si se transforman en una enfermedad, pues ya requiere de un tratamiento. El coronavirus está produciendo muchas cosas, enfermedades, verdaderamente enfermedad física, ¿no? Pero también, si se hiciera un estudio, ¿no?, de las personas que se han contagiado o que han fallecido, pues descubriríamos mucho también acerca de una disposición o una predisposición a infectarse, ¿no? O bien porque el sistema inmunológico estaba deprimido, es decir, había una depresión de base y entonces el sistema inmunológico no ha podido defenderse frente a la invasión del virus,
o bien también porque ese autoerotismo ha facilitado la infección. Habría que estudiar, pero esto claro, tendríamos que tener el relato, el discurso de las personas que... Claro, ¿ves? Tú ya tenías esa tendencia. Bueno, pues ahí algunas conversaciones, Mendizábal, seguramente que ayudarían a hacer esa redistribución libidinal y a que te sintieras mejor, a reducir ese displacer y ese miedo a enfermar. El tratamiento psicoanalítico precisamente lo que permite es hacer esa redistribución libidinal, ¿no? Digamos, a colocar todo mejor en el aparato psíquico para no tener que padecer bueno, pues ese miedo a enfermarse, ¿no? Más allá de que el coronavirus siga estando ahí, obviamente está ahí, hay que tomar medidas de protección, de seguridad y de cuidado personal, pero eso se puede hacer sin sentir ese miedo. Bueno, yo creo que hasta aquí está todo... Hemos visto todos los aspectos importantes en relación con la hipocondría. No sé si tenéis más preguntas. La próxima clase va a versar, va a girar en torno, vamos a hablar de la neurastenia o cansancio excesivo, que también es muy frecuente hoy en la población. Juan Carlos pregunta, entonces, doctora Valdominos, la melancolía, la alegría, la histeria y las neurosis, ¿todo desemboca en la libido? Bueno, mejor dicho, la libido es nuestra energía sexual. La libido es la energía con la que funcionamos, es la energía que nos lleva, es el amor, ¿no? Es la energía que nace del eros, de la tendencia a encontrarnos con los otros, a reunirnos, a unirnos a otros, ¿no? Esa es la libido, es como el pegamento que nos une, que une a los seres humanos, que nos une a los objetos. Cuando no tenemos libidinizado algo, es que ni lo vemos, ni lo percibimos. Tú te cruzas con 100 personas en la calle y ves a 2, a 3, a esas que has tocado con tu libido, pues porque tenían un rasgo que te recordaron a ti, un rasgo que te... algo, como caminaba, como su pelo, a esas son a las que ves, a las que has libidinizado. A las otras ni las ves, ¿no? Entonces, la libido es eso, es nuestro interés sexual, es nuestra energía sexual. Pero está en todo tipo de padecimientos hay libido implicada, y también en la normalidad hay libido implicada. Lo que pasa es que hay algunos trastornos, algunos padecimientos donde el acento psíquico está puesto precisamente en esa distribución libidinal anómala, como es el caso de la hipocondría, como es el caso de la melancolía, ¿no? Mientras que o la paranoia o la psicosis, ¿no? Donde también hay una regresión a esas fases autoeróticas, esas fases libidinales autoeróticas. Sí, en cada estructura patológica se regresa a un momento de la constitución libidinal, ¿vale? En casi todas. En la histeria no se regresa a un momento de la constitución libidinal, pero se regresa a los objetos incestuosos en la histeria, ¿vale? Pero en casi todas sí que hay una cuestión libidinal implicada. Claro, y no se decide, efectivamente, Jessica Torres, no es que sea una decisión, no es voluntaria la decisión, mejor dicho, no es voluntaria, no es consciente, pero hay una decisión inconsciente, ¿eh? A nivel inconsciente hay decisiones. La decisión de enfermar o la decisión de curarse es inconsciente. Es decir, que cuando uno decide curarse ya llega el psicoanálisis. Comienza su psicoanálisis y a pesar de muchas resistencias que se le vayan oponiendo a lo largo de la labor psicoanalítica y tal, si está la decisión de curarse y transformarse, va a continuar, aunque parezca que no. Y al revés, hay una persona que no ha decidido curarse y va al análisis, lo deja, pero no ha tomado todavía la decisión realmente de transformarse, de curarse. Es una decisión a nivel inconsciente la que uno
tiene que hacer. Y también en la enfermedad hay una decisión a nivel inconsciente. Hay un goce encubierto siempre de la enfermedad que produce resistencia a la transformación y hasta hay dedicatoria siempre. Bueno, sobre todo en la psiconeurosis donde el síntoma está dedicado a alguien, donde hay objeto y hay una dedicación. ¿Lo veis? Entonces también es una complejidad. Igual que nuestro aparato psíquico y nuestra mente es una complejidad, también nuestra manera de enfermar y nuestra manera de curarnos es una complejidad, donde hay que ir trabajando con todos esos elementos que integran el aparato psíquico, que son conceptos de la teoría psicoanalítica: la represión, la resistencia, la pulsión, la libido, la regresión. ¿Veis? Y que a medida que uno pues va psicoanalizándose, todo va poniéndose en su lugar, las cantidades se van redistribuyendo, porque es una cosa de cantidad, recordamos, la enfermedad, ¿no? Y también a medida que uno va estudiando psicoanálisis o formándose en psicoanálisis, va manejando estos conceptos y la manera en que está estructurada y funciona nuestra mente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos avanzando entonces en el conocimiento y en el descubrimiento de las neurosis actuales. Dejamos aquí por hoy el estudio de la hipocondría. Y la próxima clase, entonces, vamos a hablar de la neurastenia. Os espero a todos. Próximo martes a las 12:15, hora española, emisión en directo en Facebook. Y ya sabéis, cuando queráis, en diferido, en mi canal de YouTube. Y no os olvidéis, si os interesa y queréis recibir todas las novedades del canal, podéis suscribiros. Muchísimas gracias. Besos a todos, os quiero. Dice Jessica, muchísimas gracias por tus explicaciones, por tu gran cantidad de libido puesta en ello. Eso es, toda la libido puesta en el mundo exterior y eso produce mucha energía, ya me veis. Gracias Silvi, gracias a todos. Abrazos, besos, mucha libido, mucho amor, mucho trabajo, mucho psicoanálisis para todos. Comienza la nueva era de tu vida. Comienza tu psicoanálisis. Gracias, abrazos, besos. Y como también está la pulsión de muerte, es decir, también es necesaria la puntuación, dejamos aquí y volvemos la próxima. Seguimos y seguimos. Chao.